Hola, en esta sesión veremos los tipos de reacciones y su clasificación, correspondientes al bloque 1, reacciones químicas. El objetivo de este tema es conocer, clasificar y escribir los tipos de reacciones que existen. ¿Cómo predecir la forma de reaccionar de dos o más sustancias entre sí, o bien lo que sucede a un reactante cuando se le aplica calor o se le adiciona algún catalizador? Bueno, pues para dar respuesta a esta interrogante, los químicos se han auxiliado del conocimiento que tienen de las propiedades de los elementos, así como de los compuestos y las ecuaciones químicas para predecir las posibles combinaciones entre las sustancias. De aquí la importancia de estudiar este tema. Vamos a ver los tipos de reacciones según su mecanismo de transformación, y son 4. Reacciones de combinación, reacciones de descomposición, reacciones de sustitución simple o reacciones por doble sustitución. Las reacciones de combinación o de síntesis son aquellas donde dos o más sustancias, ya sean elementos o compuestos, se combinan para formar un producto. La fórmula general se representa como A más B, que me produce AB. Entonces, las reacciones de síntesis, como lo dice, voy a obtener un compuesto a partir de dos elementos o bien de dos compuestos. Por ejemplo, tenemos al nitrógeno combinado con el hidrógeno, ambos son dos elementos, y voy a obtener el amoníaco. Es solamente un compuesto. Entonces, las reacciones de síntesis es combinar dos elementos o dos compuestos para obtener un, un producto. Bien, ahora veámoslo con un ejemplo muy claro. Aquí comienza la música. Eh. Y entonces se para Juanita y se para Juan y empiezan a bailar. Eh, eh. Formaron una pareja. Dos personas que estaban solitas, ahora se paran a bailar. Ok. Ahora veamos las reacciones de combinación o de síntesis en química. Aquí vemos la unión de un metal y un no metal para formar una sal. O bien un metal más hidrógeno y me forma un hidruro. Observa, son elementos combinados que forman un solo compuesto. También pueden ser dos compuestos y me forman solamente un producto. ¿Ok? Un ejemplo muy claro de esto que tenemos en la vida cotidiana es la sal de mesa. Esta sal, este compuesto de cloruro de sodio, se obtiene de la unión del sodio más el cloro. Son dos elementos y me forman un compuesto. Ahora veamos las reacciones de descomposición o análisis. Como su nombre lo dice, voy a descomponer. Ahora va a suceder lo contrario. ¿Ok? Dice, estas reacciones se observan que se producen a partir de una sustancia. Aquí tengo una sustancia y esta va a dar lugar a otras diferentes. Su fórmula general se representa como AB, o sea, este es mi único reactivo y voy a obtener dos productos. Un ejemplo de esto es el ácido clorhídrico que se descompone en cloro y en hidrógeno. Recuerden que lo que está antes de la flecha se llama reactivo y lo que está después de la flecha se llaman productos. Esto tenemos como reactivo únicamente un compuesto y obtenemos como productos
dos elementos. En este tipo de reacciones generalmente se requiere calor u otra forma de energía para que ocurra. Y entonces, esto en la vida de Juanita, no, era de María y de Juan, estaban bailando, muy felices, pero se acabó la música. Oh, y entonces se separaron, dejaron de bailar y ya, cada quien se va a sentar. Esta es una reacción de descomposición. Ejemplos de esto en la vida química podemos ver a los óxidos metálicos, a los carbonatos, a los cloratos. Son unos ejemplos que están aquí. Y bueno, observa, solamente tenemos un reactivo, se les aplica calor para que se descomponga y obtengo dos productos, ya sean elementos o compuestos, ¿ok? O bien puede ser un compuesto y un elemento. El detalle está en que solamente tengo una sustancia que por efecto del calor se descompone en otras sustancias. Ahora, las reacciones de sustitución simple o desplazamiento sencillo, también conocidas, son aquellas donde reaccionan un elemento, que en este caso es A, y un compuesto, que es BC. Y el elemento con mayor reactividad química va a sustituir a otro elemento del compuesto. En este caso, observa cómo A desplaza a B y se junta con AC. Y B se queda solito. En este tipo de reacciones, generalmente es un metal el que desplaza al otro metal del compuesto. Se forma una nueva sustancia y uno se queda solito. Entonces, por eso se llama desplazamiento sencillo o sustitución simple. Ahora, ¿qué pasa cuando comienza la canción y estaba, bueno, ahora son nuevos personajes? Tenemos a quien les gusta, a Pepe, y entonces están bailando los reyes de la cumbia, pero Pepe dice, no, yo quiero bailar con la reina. Y comienza la música. Entonces, Pepe desplaza al rey y se pone a bailar con la reina. Y entonces el rey se queda solito, bailando él solito. Ejemplos de esto, vemos a un compuesto y a un elemento. Tenemos sulfato de hierro combinado con elemento que es calcio y vemos cómo el calcio desplaza al hierro uniéndose al sulfato. De esta manera tengo sulfato de calcio más hierro. En el siguiente ejemplo tenemos al nitrato de plata y combinado con el cobre desplaza a la plata y se forma el nitrato de cobre más plata. Para este tipo de reacciones de sustitución doble, aquí vamos a ver que voy a tener dos compuestos. En el caso anterior tenía un elemento y un compuesto. En este caso son dos compuestos. Tengo el compuesto AB más el compuesto CD y esto va a haber un desplazamiento doble, es decir, A se va a juntar con D y B se va a juntar con C. Y bueno, un ejemplo tenemos al nitrato de plata combinado con el ácido clorhídrico. Observa cómo el hidrógeno
se une con el nitrato y el cloro con la plata. Este tipo de sustitución doble se utiliza mucho, nos ayuda a predecir muchas reacciones, muchos productos. Y bueno, esto es muy sencillo. Observa, AB, el compuesto AB siempre va a estar formado por una carga parcial positiva y una negativa. Siempre positivo y negativo. Al igual que CD, positivo y negativo. Recuerda que primero va el positivo y en segundo lugar va el negativo. Entonces, cuando estos dos cambien de pareja, o sea, cambien de elemento, se tiene que juntar un positivo con un negativo. Por esa razón, A se junta con D, porque es el negativo del otro compuesto, y C se junta con B. C con B. O sea, no sería correcto poner primero BC, no. O juntar A con C. O sea, no, tiene que ir positivo, negativo, positivo, negativo. Y bueno, de esta manera podríamos realizar predicciones de muchas reacciones. Y bueno, continúa la música. Y ahora tenemos a dos parejas bailando. Tenemos a María y a Juan. Y tenemos a una pareja que les gusta. No sé cómo se llamaría. Bueno, observen que vamos a ponerle Carla y David. Entonces, aquí tenemos que cambian de pareja. O sea, no puede bailar mujer con mujer ni hombre con hombre. Tienen una razón de ser. Entonces, recuérdalo, ¿ok? Aquí tenemos como ejemplo al cloruro de hierro. El hierro es positivo, el cloro es negativo. Y al hidróxido de amonio. El amonio es positivo y el hidróxido es negativo. Entonces, el positivo con el negativo y el positivo con el negativo. De esta manera se forman los productos. Y también tenemos otro ejemplo del carbonato de calcio combinado con el ácido clorhídrico. Vemos cómo el cloro, que es el negativo, se une con el positivo del calcio y el hidrógeno con el carbonato, aunque también se obtiene un tercer compuesto que es el dióxido de carbono en forma de gas. Vamos a ver que también hay otra clasificación de reacciones químicas, pero estas son en base a su energía, a la ganancia y pérdida electrónica, al sentido de la reacción y al cambio del pH. En el cambio según la clasificación con base a la energía, tenemos a las reacciones exotérmicas y endotérmicas. Seguramente ya las conoces, ahora las vamos a repasar. Las reacciones de ganancia y pérdida electrónica son las reacciones de óxido-reducción. De acuerdo al sentido de la reacción, pueden ser reversibles o irreversibles y al cambio del pH de neutralización o de hidrólisis. Las reacciones exotérmicas van a ser las que liberen calor. Es decir, yo pongo a reaccionar el hidrógeno más el oxígeno y me va a formar agua. Esto no requiere de calor. Estas moléculas, al combinarse, desprenden energía. Esta energía es cuantificable. Se puede medir en calorías, kilocalorías, en joules, en unidades de energía. ¿Ok? Y como desprenden esa energía forma parte de mis productos. Por eso, cuando veas una reacción exotérmica, vas a ver del lado de productos
la cantidad de energía que liberan. Esto físicamente los podemos ver en las reacciones de combustión, en reacciones que producen burbujeo, en reacciones de efervescencia, en reacciones luminiscentes o en los fuegos pirotécnicos. En cambio, las reacciones endotérmicas, estas son las que requieren calor para que suceda. Hay muchas reacciones que necesitan ser calentadas. Bueno, esas reacciones son endotérmicas. Y como requieren de esa energía, de ese calor para que sucedan, entonces las unidades de energía van a estar del lado de reactivos, porque requieren de ese calor, de esa energía para que reaccionen. Y bueno, vemos en estas reacciones cómo las kilocalorías están del lado de reactivos. Esa es una forma de identificar a través de una ecuación química que mi reacción es endotérmica. Si bien no tiene las kilocalorías, o pueden ser kilojoules o joules, en unidades de energía, pueden ser representadas con un triangulito. Recordemos que este triangulito significa calor. Estas reacciones endotérmicas las podemos ver cuando cocinamos los alimentos. Estos, para que se transformen, requieren calor. También al hacer uso de ciertos electrodomésticos para calentar los alimentos, como el microondas, las freidoras, los hornos eléctricos. También lo podemos ver en la fotosíntesis. Las plantas necesitan la luz solar para que realice la fotosíntesis. Al cocinar o al transformar las proteínas, ahí necesitamos de calor. Una quema de bombones, ¿qué les parecería? Una fogata y todo eso. Bueno, pues para que se te chamusque el bombón, necesitas calor. Ahora bien, las reacciones oxidación y reducción son aquellas en las que se verifica la transferencia de electrones entre los reactivos. Para saber si ha tenido lugar, hay que observar el número de oxidación. Este número de oxidación lo puedo saber en la tabla periódica. Cuando un elemento está solito, su número de oxidación va a ser 0, ya sea metal o no metal o metaloide, como sea. Si está solo un elemento, su número de oxidación va a ser 0. Aquí en este caso, pues necesitamos saber los números de oxidación de cada uno de ellos. Y esto es un tema que seguramente tú ya has visto en cursos anteriores. Vemos en esta imagen cómo cambian de número de oxidación. Aquí vemos el zinc, que es de 0, pasa a zinc más 2, y el hierro, que estaba de más 2, pasa al hierro 0. En una se pierden electrones y en otra se ganan. Si gana electrones, entonces decimos que se redujo. Y si pierde electrones, decimos que se oxidó. Estas reacciones de oxidación y reducción las vemos comúnmente en la respiración celular, en nuestra propia respiración, en la fotosíntesis, en la oxidación de elementos, en los conservadores, ya sea de alimentos, de bebidas, incluso en las cremas que utilizamos para conservar nuestra piel, para evitar las líneas de expresión o los radicales libres. Bueno, ahí podemos ver reacciones redox en el uso de energía eléctrica, de las pilas, de las baterías, en la corrosión de metales, en la combustión, ahí suceden reacciones redox. Los blanqueadores son ejemplos de agentes oxidantes, los desinfectantes, los antisépticos, y los fuegos pirotécnicos también son ejemplos de reacciones redox. Las reacciones reversibles e irreversibles, en estas, bueno, depende de si tengo mis reactivos y
forman mis productos y ahí se quedan, o bien esos productos después de un tiempo pueden ser reactivos. ¿Tú conoces alguna reacción así que sea reversible? Bueno, las reacciones reversibles son aquellas en las que los reactivos no se transforman totalmente en productos y estos pueden volver a formar los reactivos, dando lugar a un proceso de doble sentido. Y estas reacciones generalmente se representan por una doble flecha. Es decir, que mis reactivos pasan a productos, pero estos productos pueden pasar a ser reactivos. Ahora, en las reacciones irreversibles, estas se representan por una flecha solamente dirigida hacia un sentido y los reactivos se consumen completamente para formar mi producto. Y aquí no hay reacción inversa. ¿Conoces alguna reacción irreversible? Veamos algunos ejemplos. Las reacciones reversibles, una de las más comunes es la obtención del amoníaco. Recordemos que el amoníaco se obtiene a través de la combinación de nitrógeno más hidrógeno. Cuando yo pongo a combinar estos dos, se obtiene el amoníaco. Y dirás, pero yo no voy a obtener amoníaco. No, no, pero el amoníaco tiene múltiples utilizaciones y por eso es importante estudiar este tipo de reacción. Otro ejemplo lo tenemos en la glucosa. La glucosa la tenemos en nuestros músculos y a través de la fermentación láctica se convierte en lactato. Este lactato pasa por el torrente sanguíneo, llega a nuestro hígado donde ese lactato se transforma nuevamente en glucosa. Esa glucosa regresa al torrente sanguíneo y después llega a nuestro músculo. Esto se le conoce como el ciclo de Cori. Es un tema muy interesante que tú podrías investigar más a detalle sobre él. Las reacciones irreversibles, bueno, yo creo que son las más abundantes porque pues día con día realizamos reacciones irreversibles en nuestro hogar. Por ejemplo, en la elaboración de un pastel. Tenemos los ingredientes que normalmente son huevo, azúcar, harina, leche, sal, vainilla, levadura y obtenemos un delicioso pastel. Pero este pastel después de un tiempo no se va a convertir en huevo, azúcar, harina, leche, sal. No es así. Entonces, este es un ejemplo de una reacción irreversible en nuestra vida cotidiana. Otro ejemplo es la combustión. La combustión aquí tenemos de madera, se realiza, se transforma en dióxido de carbono y agua y pues al final quedan cenizas, o sea, y de esas cenizas pues no se convierten nuevamente en leña como inicialmente estaban. Y otra reacción irreversible y muy triste con la que todo mundo luchamos y buscamos el elixir de la eterna juventud es el envejecimiento. Primero somos chavos y después volvemos a ser, y después nos convertimos en chavorrucos. Ay, qué triste historia. Ahora bien, las reacciones de neutralización e hidrólisis, en las reacciones de neutralización, como lo dice, vamos a neutralizar. Este tipo de reacciones, recuerden que es dependiendo de su pH. Bueno, aquí generalmente se combina un ácido que que tiene un pH menor a 7. Recordemos la escala de pH va del 0 al 14, el 7 es neutro, y un ácido tiene un pH menor a 7, lo combinamos con una base que tiene un pH mayor a 7 y al combinarse dos sustancias muy peligrosas pero opuestas, se forma un compuesto neutro que es la sal más el agua. Un claro ejemplo de una reacción de neutralización es combinar ácido clorhídrico más hidróxido de sodio para obtener el cloruro de sodio, que es la sal,
y el agua. Entonces, este tipo de reacciones son muy interesantes porque como teniendo el ácido clorhídrico, que es un compuesto sumamente peligroso, muy reactivo, que, o sea, si lo tocas, tu mano seguramente sufrirá quemaduras muy graves, al igual que si tocas el hidróxido de sodio. Y bueno, cuando estos dos se combinan, forman un compuesto que te lo puedes comer. Obviamente no directo así, ¿no? O sea, de que, sí, necesito sal. Voy a combinar ácido clorhídrico e hidróxido de sodio para obtener la sal. O sea, no es así, hay un proceso, ¿no? Después de esto, pero lo interesante es que obtienes productos que son con un pH de 7, neutros. Y como ejemplo les decía los ácidos con las bases. Los ácidos tenemos el ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido clorhídrico. Como ejemplo de bases tenemos hidróxido de sodio, que es la más común, el hidróxido de potasio, el hidróxido de calcio, igual son muy comunes. Y bueno, obtenemos las sales correspondientes, el sulfato de sodio, el nitrato de potasio, el cloruro de calcio, más agua. Entonces, cuando tú veas un ácido y una base, tú podrías predecir los productos. Bueno, yo sé que si combino un ácido y una base, voy a obtener la sal y el agua. Y un ejemplo de esto en nuestra vida cotidiana es el ácido que tenemos en nuestro estómago. Nosotros tenemos una cantidad de ácido clorhídrico, eh, una cantidad adecuada para que ese ácido ayude a deglutir los alimentos, pero a veces los alimentos que consumimos incrementan esa cantidad de acidez que tenemos y hay un exceso y eso nos produce pues agruras, acidez, indigestión. Y bueno, nos tomamos un antiácido y este antiácido lo que va a producir va a ser neutralizar esa acidez que tenemos en el estómago y se forma una sal y agua. Y nuestra pancita queda muy feliz. Y las reacciones de hidrólisis se van a formar cuando tenga una sal y la haga reaccionar con agua. El agua va a romper la molécula de la sal y ya sea que se forme una disociación en donde veamos cómo A y B se rompen y se combinan con los átomos de la molécula del agua formando ácidos y bases. Todo va a depender de la sal. Veamos este ejemplo. Tenemos al ácido acético y al amoníaco. Esto es un ácido y una base. Recordemos que la unión de un ácido y una base nos da sal más agua. Bueno, ya tengo esta sal, se llama acetato de amonio. Esta sal, si yo la hago reaccionar con agua, se va a disociar, es decir, se va a romper en sus iones positivos y negativos. Aquí tenemos al ion amonio y al ion acetato. Estos, cuando se combinan con agua, pueden formar bases o ácidos, y a esto se le conoce como hidrólisis. Tenemos otro ejemplo que es el cloruro de sodio. Cuando lo combino con agua, se disocia, es decir, se rompe la molécula y se forman los iones de sodio y los iones de cloro. El sodio, cuando se combina con el agua, no hay reacción de hidrólisis. O sea, no se va a formar ni un ácido ni una base, y lo mismo sucede con el cloro. Cuando se combina con el agua no se va a formar un ácido ni una base, estos iones, pero sí se ioniza la molécula. Por eso, eh, para que la sal sea una buena conductora de electricidad y se haga uso de estos iones, tenemos que disolverla en agua, porque el agua hace esa
estructura de esa molécula de sal y lo podemos ver a través de una pila. Aquí tenemos agua con iones, es decir, agua con sal ya ionizada, separada en iones. Y colocamos un foco para saber si está conduciendo la electricidad. Vemos que sí prende. Y el agua que no contiene sal, pues no tiene iones y no va a conducir la electricidad. Y bueno, hasta aquí vamos a ver los tipos de reacciones.